Vamos a revisar cómo obtener el vector gradiente para una función de 2 o de 3 variables y cómo reescribir la derivada direccional a partir del vector gradiente. Entonces, una derivada direccional formalmente es un límite. Es el límite cuando h tiende a 0 y la función se evalúa en x0 más h por a, y sub 0 más h por b. Se le resta la evaluación de la función en x0, y0 y se divide entre h. Esta h recuerden que es un incremento. Y a y b son las componentes del vector unitario. Porque recuerden que para obtener una derivada direccional necesitamos el punto en el cual evaluar nuestra derivada, necesitamos la función con la que vamos a trabajar y la dirección de esa derivada me la da un vector que debe ser unitario. Y sus componentes son a y b. Si este límite existe, entonces vamos a obtener la derivada direccional. Y una derivada direccional es la pendiente de una recta tangente a la superficie pasando por el punto. Y esta recta tangente es paralela al vector unitario u. Tienen la misma dirección, la recta tangente y el vector unitario u. Por eso requerimos que nos den ese vector unitario, porque aquí tenemos muchas rectas que son tangentes a la superficie y que pasan por el punto. Entonces queremos saber específicamente la que es paralela al vector u. En caso de tener una función de 3 variables, pues agregamos una coordenada más. Y ahora el incremento también aparece en la tercera coordenada, multiplicándose por la tercera componente del vector unitario. Y de nuevo, si este límite existe, obtenemos una derivada direccional. El vector, aunque tenga 3 componentes, también debe ser unitario. Las derivadas parciales son casos particulares de derivadas direccionales. La parcial respecto a x tiene la dirección del vector y, que es el 1, 0. Y la parcial respecto a y tiene la dirección del vector j, que es el 0, 1. O también puedo decir que las parciales son razones de cambio y la parcial respecto a z es la razón de cambio de z en la dirección de x y la parcial respecto a y es la razón de cambio de z en la dirección de y, porque el eje x es paralelo al vector y el eje y es paralelo al vector j y son derivadas direccionales. Entonces, cuando tenemos las dos derivadas parciales respecto a x y respecto a y, obtenemos dos rectas tangentes, una que es paralela al eje x y otra que es paralela al eje y. Ambas pasan por el punto dado y están contenidas en el plano tangente también. Aquí solamente se está dando la recta tangente que es paralela a x. La pendiente no las da la parcial respecto a x. Y aquí solo se está dibujando la que es paralela a y. La pendiente de esta recta tangente no las da la parcial con respecto a y. El teorema que usamos para sacar la derivada direccional establece que necesitamos una función que sea diferenciable en x y en y. Y para tener la derivada direccional necesitamos un vector unitario con componentes a, b. Y se multiplicaba la parcial respecto a x por la primera componente del vector y la parcial respecto a y por la segunda componente del vector. Si aumentamos una variable más, aumenta un producto, la última parcial por la tercera componente. También debe ser unitario, aunque tenga 3 componentes. Habíamos mencionado también que nos pueden dar el vector unitario solo mencionando, en el caso de dos variables, un ángulo, θ.
Y como la magnitud es 1, pues la primera componente sería el coseno de teta y la segunda el seno de teta. En caso de que sea un vector unitario en 3 variables y nos van a dar la dirección, tendrían que ser 3 ángulos directores, alfa, beta y gamma. El coseno de alfa le toca por la parcial respecto a x, al de beta por la parcial respecto a y al de gamma por la parcial respecto a z. Y no agregamos la magnitud porque es 1, por eso no se escribe. Y también obtenemos derivada direccional. El vector gradiente es el único concepto que hasta ahorita vamos a revisar y que hemos revisado que es un vector. Entonces, si yo tengo una función con dos variables x y y, el gradiente de f, esta es la notación para el gradiente de f, se forma con las parciales. Si tenemos dos variables, son las dos parciales, la parcial respecto a x y la parcial respecto a y, de manera general. Y si lo queremos evaluado en un punto, pues hay que evaluar esas parciales en ese punto, pero sigue siendo un vector con dos componentes. Si le aumentamos a 3 variables, pues nuestro vector tiene ahora 3 componentes, pero se forma con las 3 parciales. Y podemos usar esta notación o podemos usar esta, usando los vectores i, j y k para 3 variables o i y j para 2 variables. Entonces la derivada direccional se puede reescribir como un producto punto. Es el producto punto entre el gradiente de la función y el vector unitario u. Entonces, por ejemplo, quiero calcular la razón de cambio de f en p en la dirección del vector v. Son 3 datos, la función, el punto y el vector. Entonces me están pidiendo calcular una derivada direccional. Lo primero son las 3 parciales, porque nuestra función tiene 3 variables. En las 3 usamos cadena. Formamos el gradiente de la función poniendo las 3 parciales en un vector con 3 componentes. Pero no lo queremos de manera general el gradiente, lo queremos en el punto 1, 3, 1. Así que evaluamos con x igual a 1, y igual a 3 y z igual a 1. Nos va a quedar un vector con componentes 1/4, 1/4, 3/4. Ahora vamos a trabajar con el vector b. Sacamos la magnitud, es 7, no es unitario. Entonces, para obtener un unitario es un séptimo por el vector original, 2, 3, 6. Y nos queda 2 séptimos, 3 séptimos, 6 séptimos. Este sí es unitario. Entonces, la derivada direccional de la función f en 1, 3, 1 con dirección de u es un producto punto entre el gradiente y el vector unitario. Recuerden cómo se resuelve un producto punto. El producto punto es un escalar y se multiplican las componentes de los vectores, las correspondientes, es decir, la primera con la primera, la segunda con la segunda, la tercera con la tercera, y se suman. Entonces hay que multiplicar 1/4 por 2 séptimos, 1/4 por 3 séptimos y 3/4 por 6 séptimos. Resolvemos los productos, hacemos la suma y obtenemos el número 23 sobre 28. Y ese es el valor de la derivada direccional. Representa la pendiente de la recta tangente a esta función pasando por este punto y tiene la misma dirección que este vector b. Es decir, esa recta tangente es paralela a este vector. Y observen que hicimos exactamente lo mismo, porque el gradiente se forma con las parciales. Y estos números, que son las componentes del vector gradiente, son las evaluaciones de las derivadas parciales. Entonces resolvimos el mismo producto que decía el teorema,
para sacar la derivada direccional. Estamos haciendo lo mismo, pero lo escribimos en forma de un producto punto y ahora usamos el gradiente. Eso es lo único nuevo. Quiero ahora la derivada direccional de f en el punto P y en la dirección del punto Q. Vean los datos que tenemos. La función, que tiene 3 variables, el punto con 3 coordenadas, y nos dicen que va en la dirección de este punto P hacia este punto Q. Entonces, no nos dan de forma explícita el vector, pero nos dicen de dónde a dónde se tiene que dirigir ese vector. Entonces, lo primero son las 3 parciales, respecto a X, respecto a Y, respecto a Z. Son directas todas. Y formamos el gradiente para nuestra función. Es un vector con 3 componentes. En cada componente, una de las parciales. Y en orden, respecto a X, respecto a Y, respecto a Z. Lo queremos de manera particular en 2, 1, 1, en este punto P. Y al hacer operaciones tenemos 1, 4 y 6. Ahora vamos a trabajar con el vector. No nos los dieron de forma explícita. Nos dicen en el punto P, en la dirección hacia Q. Q no es vector, es punto. Entonces, hay que recordar cómo sacar un vector cuando nos dan 2 puntos. Nos dicen que va de P hacia Q. Si va de P hacia Q, se restan las coordenadas. Q menos las de P. 0 menos 2 nos queda menos 2. Menos 3 menos 1 nos queda menos 4. Y 5 menos 1 también queda 4. Este es el vector que va de P hacia Q. Sacamos su magnitud, sale 6, no es unitario. Entonces multiplicamos un sexto por el vector original y obtenemos uno que sí es unitario, menos un tercio, menos 2 tercios, 2 tercios. Y la derivada direccional ahora la podemos sacar como el producto punto del gradiente con el unitario. Entonces 1 por menos un tercio, 4 por menos 2 tercios y 6 por 2 tercios. Y obtenemos el valor de la derivada direccional. Nos sale 1. Esa es la pendiente de la recta tangente a nuestra función pasando por el punto y tiene la dirección de este vector, el que va de P hacia Q. Ahora se puede obtener la máxima razón de cambio en un punto con la función. Lo único que necesitamos es sacar la magnitud del gradiente y obtenemos la máxima razón de cambio. Esa máxima razón de cambio no las da en dirección del gradiente, porque si observamos los vectores gradientes son perpendiculares a las curvas de nivel de la función. Por eso nos dan la máxima razón de cambio. Entonces, si yo quiero la máxima razón de cambio de f en el punto P y la dirección en la que ocurre, solo necesito 2 datos, la función y el punto. Entonces, lo primero son las parciales. Respecto a X, respecto a Y, respecto a Z, tenemos 3 variables. Se forma el gradiente con las 3 parciales y nos interesa el gradiente en el punto 1, 1, menos 1. Nos queda el vector menos 1, menos 1, menos 2. Este vector nos da la dirección de la máxima razón de cambio. Y el valor de esa máxima razón de cambio es su magnitud. Y si sacamos la magnitud de este vector, nos queda raíz de 6. Aquí está la dirección, la del gradiente, aquí está la máxima razón de cambio. Es raíz de 6. Aquí tenemos de nuevo una función de 3 variables y un punto de 3 coordenadas. Son los únicos datos para la máxima razón de cambio y para obtener la dirección en la que ocurre. Necesitamos las 3 parciales para poder formar el gradiente, que es un vector con 3 componentes, las 3 parciales. Pero queremos el gradiente en el punto 1, 2, 1 medio. Y nos queda 0, 1 medio, 2. Entonces, la magnitud del gradiente nos queda raíz de 17 sobre 2,
Esa es la máxima razón de cambio de f